Hay momentos en la historia del deporte que no se explican únicamente con estadísticas, con tácticas, ni con análisis de expertos. Hay momentos que simplemente se sienten, que golpean directo al pecho, y que dejan una marca imborrable en la memoria de quienes los viven. El Mundial 2026 ha sido uno de esos momentos, pero con una diferencia fundamental que nadie esperaba, que nadie se atrevió a predecir con claridad antes de que comenzara el torneo, y que hoy, el mundo entero, está obligado a reconocer con absoluta honestidad: México no solo participó en este Mundial, México se robó el Mundial. México le mostró al planeta entero lo que significa recibir al mundo con el corazón abierto, con la cultura viva, con la identidad intacta, y con una magia que ningún país anfitrión había logrado despertar de esta manera en la historia moderna del fútbol. Y lo más sorprendente, lo que nadie en las oficinas de la FIFA, ni en los medios de comunicación internacionales, quiso admitir desde el principio, es que Estados Unidos, el país que se vendió al mundo como el gran organizador, el gran anfitrión, la gran potencia que transformaría el fútbol para siempre, quedó completamente en segundo plano. No por falta de recursos, no por falta de estadios modernos, no por falta de inversión millonaria, sino porque hay algo que el dinero simplemente no puede comprar, y México lo tiene de sobra. Para entender por qué México opacó a Estados Unidos en su propio mundial compartido, hay que entender primero qué es lo que la gente busca cuando viaja miles de kilómetros para ver un partido de fútbol. Los aficionados que llegaron desde Europa, desde Asia, desde África y desde América del Sur no venían solamente a ver 90 minutos de juego, venían a vivir una experiencia cultural completa, a sentir algo que no pueden sentir en sus ciudades de origen, a conectar con personas diferentes, con sabores diferentes, con sonidos diferentes, con una forma de entender la vida que les resultara nueva y al mismo tiempo profundamente humana. Y cuando esos mismos aficionados llegaron a las ciudades mexicanas, sede del Mundial, cuando pisaron por primera vez las calles de Guadalajara, de Monterrey y de la Ciudad de México, entendieron inmediatamente que habían llegado a un lugar completamente especial. Un lugar donde el fútbol no es un negocio primero y un deporte después, sino exactamente al revés. Las imágenes que circularon por todo el mundo durante las primeras semanas del torneo no eran de estadios ultramodernos con pantallas gigantes y tecnología de punta. Eran de abuelitas vendiendo tamales afuera de los estadios con una sonrisa que no necesitaba traducción. Eran de familias enteras que abrieron sus casas a extranjeros que no hablaban español, que les dieron de comer, que les mostraron su barrio, que los trataron como si fueran parte de la familia desde el primer momento. Eran de grupos de aficionados japoneses, alemanes, marroquíes y brasileños bailando juntos en las plazas al ritmo de la música tradicional mexicana, mezclando sus propias culturas con la mexicana, de una manera que resultaba completamente natural y completamente hermosa al mismo tiempo. Estas imágenes le dieron la vuelta al mundo, no porque alguien las hubiera planeado, ni porque ninguna agencia de marketing las hubiera orquestado. Le dieron la vuelta al mundo porque eran completamente auténticas, porque reflejaban algo que México tiene en su ADN cultural y que no puede ser replicado por ningún otro país sin importar cuánto dinero invierta en intentarlo. Comparemos esto con lo que ocurrió en las ciudades estadounidenses, sede del torneo. Los estadios en Nueva York, en Los Ángeles, en Dallas y en Miami eran impresionantes desde el punto de vista arquitectónico y tecnológico. Las instalaciones eran perfectas, la organización logística era eficiente, los sistemas de transporte funcionaban con precisión casi matemática. Pero algo faltaba. Los propios aficionados internacionales que tuvieron la oportunidad de visitar tanto sedes mexicanas como estadounidenses lo describieron con una claridad que resultó incómoda para muchos. En las ciudades de Estados Unidos sentían que estaban consumiendo un producto. En las ciudades de México sentían que estaban viviendo una experiencia. Y esa diferencia, que puede sonar subjetiva y difícil de medir, se tradujo en algo absolutamente concreto y medible. Las redes sociales del mundo entero se inundaron de contenido generado espontáneamente por aficionados internacionales que compartían sus experiencias en México con una emoción genuina
que simplemente no aparecía con la misma intensidad en los contenidos generados desde las sedes estadounidenses. Los números también cuentan una historia que es imposible ignorar. Las búsquedas en Google relacionadas con turismo en México se dispararon durante el Mundial a niveles que ningún experto había proyectado. Los restaurantes en las zonas aledañas a los estadios mexicanos reportaron filas de hasta 3 horas de espera, con turistas internacionales que querían probar la gastronomía local antes y después de cada partido. Los mercados artesanales de Guadalajara y de la Ciudad de México agotaron sus inventarios en cuestión de días al inicio del torneo, con aficionados de todo el mundo que querían llevarse algo auténtico, algo que tuviera alma, algo que les recordara que habían estado en un lugar verdaderamente especial. Los hoteles en las ciudades mexicanas tuvieron ocupaciones del 100% durante semanas en el Airbnb de barrios que normalmente no recibían turistas internacionales. Sedes se llenaron de visitantes que buscaban vivir la experiencia desde adentro, desde la vida cotidiana de las familias mexicanas. Pero quizás el elemento más poderoso de todo lo que México mostró al mundo durante este mundial fue algo que no aparece en ningún informe económico ni en ninguna estadística turística. Fue la forma en que los mexicanos trataron a los aficionados de países rivales, incluyendo a los aficionados de equipos que habían eliminado a la propia selección mexicana. En un torneo donde las emociones están siempre al límite, donde la rivalidad entre países puede generar tensiones que a veces van más allá del deporte, los mexicanos demostraron una generosidad cultural que dejó boquiabiertos a los observadores internacionales. Cuando la selección de Irán fue eliminada del torneo y sus aficionados se preparaban para regresar a sus países con el corazón roto, los mexicanos de Monterrey, ciudad que había sido sede de varios partidos del grupo iraní, organizaron espontáneamente una despedida que se convirtió en uno de los momentos más comentados del mundial entero. Grupos de aficionados mexicanos acompañaron a los iraníes a sus hoteles, les cantaron, les abrazaron, les regalaron artesanías, les dijeron que volvieran pronto, que México siempre tendría las puertas abiertas para ellos. Las cámaras capturaron el momento en que un hombre iraní, con lágrimas en los ojos, miraba a un mexicano que no hablaba su idioma y que él tampoco hablaba el español, y aún así, los dos se entendían perfectamente en el lenguaje universal de la humanidad compartida. Esta capacidad de México para crear conexiones humanas genuinas en un contexto deportivo no es accidental. Es el resultado de siglos de historia cultural que han forjado una identidad nacional, profundamente hospitalaria, profundamente comunitaria, profundamente arraigada en la idea de que el extranjero no es una amenaza, sino una oportunidad de enriquecimiento mutuo. La palabra mexicana, bienvenido, no es simplemente un saludo de cortesía, es una declaración de apertura genuina, una invitación real a compartir el espacio, la comida, la música y la alegría. Y eso fue exactamente lo que los mexicanos le ofrecieron al mundo entero durante el Mundial 2026. Con una generosidad que dejó a más de un observador internacional preguntándose en voz alta cómo era posible que un país con los desafíos económicos y sociales que México enfrenta pudiera mostrar tanta riqueza humana y cultural al mismo tiempo. Los propios jugadores de las selecciones participantes hablaron públicamente sobre la diferencia que habían experimentado entre jugar en sedes mexicanas y jugar en sedes estadounidenses. Varios de ellos, en entrevistas posteriores a sus partidos en México, describieron la atmósfera en los estadios mexicanos como algo que nunca habían vivido antes. No porque los estadios fueran más grandes o más modernos, sino porque el calor humano que emanaba de las gradas era de una intensidad completamente diferente. Un jugador europeo que prefirió no ser identificado declaró a un medio de comunicación internacional que cuando entró al estadio en Guadalajara sintió algo en el estómago que solo había sentido antes en los grandes estadios de su propio país, pero multiplicado por algo que no sabía cómo explicar. La gente aquí no solo apoya a su equipo, dijo. La gente aquí vive el fútbol de una manera que en Europa hemos perdido hace mucho tiempo.
y es que hay una verdad incómoda para el modelo deportivo y comercial que representa el fútbol. En Estados Unidos, una verdad que este mundial ha puesto sobre la mesa de manera definitiva e imposible de ignorar. El fútbol no crece genuinamente cuando se convierte únicamente en un producto de entretenimiento empaquetado y vendido con la misma lógica que se vende cualquier otro espectáculo de masas. El fútbol crece. El fútbol se arraiga. El fútbol se convierte en algo verdaderamente importante para una comunidad cuando se conecta con la identidad cultural de esa comunidad, cuando refleja sus valores, su historia, sus emociones y su forma de entender el mundo. Y eso es exactamente lo que México tiene y lo que Estados Unidos, a pesar de todos sus recursos y de toda su capacidad organizativa, todavía está buscando construir. Esto no significa que el fútbol no esté creciendo en Estados Unidos, porque claramente está creciendo y seguirá creciendo. La MLS ha dado pasos importantes en los últimos años. La Liga de Campeones de la CONCACAF ha ganado relevancia, y la llegada de jugadores de nivel mundial a las franquicias estadounidenses ha aumentado el interés del público local de manera significativa. Pero hay una diferencia entre el crecimiento artificial que viene de importar estrellas y de invertir millones en marketing, y el crecimiento orgánico que viene de una cultura futbolística genuinamente arraigada en la sociedad. México tiene eso segundo desde hace décadas. Estados Unidos todavía está construyendo lo primero y esperando que eventualmente se convierta en lo segundo. El contraste fue especialmente evidente en la experiencia de aficionados latinoamericanos que viajan al mundial. Para un argentino, un colombiano, un brasileño o un chileno que llegó a jugar o a apoyar a su selección, cruzar la frontera hacia México era como llegar a un territorio familiar en el sentido más profundo de la palabra. El idioma, la comida, la música, el humor, la forma de relacionarse con los extraños en la calle, todo resultaba reconocible. Todo generaba una sensación de pertenencia que no existe cuando el mismo aficionado latinoamericano visita una ciudad estadounidense. Y esa sensación de pertenencia se tradujo en algo muy concreto durante el torneo. Los aficionados latinoamericanos en México vivieron el mundial de una manera completamente diferente, más intensa, más emotiva, más conectada con la esencia del deporte, que los aficionados que pasaron la mayor parte del torneo en las sedes del norte. La gastronomía mereció capítulo aparte en la narrativa mundialista. Los medios de comunicación internacionales dedicaron páginas y páginas a describir la experiencia culinaria que los visitantes encontraban en las ciudades mexicanas sede. El New York Times publicó un artículo extenso sobre los tacos de canasta que se vendían a una cuadra del estadio de la Ciudad de México, describiendo cómo aficionados de 20 países diferentes hacían fila pacientemente para probar algo que costaba el equivalente a $1 y que, según muchos de ellos, era lo mejor que habían comido en todo el viaje. El periódico español El País dedicó una columna entera a los mercados de Guadalajara, describiendo con asombro cómo era posible encontrar en un espacio tan reducido una diversidad gastronómica tan extraordinaria, preparada con ingredientes tan frescos y con técnicas que llevaban siglos perfeccionándose. La gastronomía mexicana, que ya había sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se convirtió durante el Mundial en uno de los elementos más comentados y celebrados por los visitantes internacionales, funcionando como una especie de embajadora cultural que abría puertas y derribaba prejuicios de manera más efectiva que cualquier campaña de relaciones públicas. Y luego estaba la música. Desde el primer día del torneo, las plazas y calles de las ciudades mexicanas se convirtieron en escenarios espontáneos, donde grupos de músicos tocaban de manera completamente informal, mezclando géneros y ritmos en formas que resultaban completamente únicas. El mariachi se encontraba con la cumbia se mezclaba con el reggaetón cedía espacio a los sones tradicionales, y todo eso sucedía de manera natural, sin que nadie lo hubiera planificado ni organizado, mientras aficionados de docenas de países bailaban juntos, sin importar que no compartieran idioma ni cultura de origen.
Varios videos de estas escenas musicales espontáneas se volvieron virales con decenas de millones de reproducciones en todo el mundo, y los comentarios en múltiples idiomas decían todos más o menos lo mismo. Esto no lo hemos visto en ningún otro mundial. Esto no se parece a nada que hayamos experimentado antes en un torneo de fútbol. Los propios directivos de la FIFA, aunque con la cautela diplomática que su posición les exige, cuando se trata de no ofender a ninguno de los países coanfitriones, han reconocido en declaraciones públicas que la respuesta de México al Mundial ha superado todas sus expectativas. El secretario general de la organización declaró en una conferencia de prensa a mitad del torneo que las sedes mexicanas habían generado un nivel de involucramiento comunitario y cultural que ningún otro país anfitrión había logrado en las últimas ediciones del torneo, y que eso representaba exactamente la clase de legado que el fútbol mundial necesita construir si quiere seguir siendo relevante para las nuevas generaciones. Fueron palabras diplomáticamente formuladas, pero su significado era claro para cualquiera que las escuchara con atención. México había hecho algo que Estados Unidos, con toda su maquinaria y todos sus recursos, no había logrado hacer. Y así, mientras el torneo avanzaba y los equipos iban siendo eliminados uno a uno, la narrativa, dominante en los medios de comunicación deportivos de todo el mundo, fue cambiando de manera gradual pero constante. Al principio, la mayoría de los análisis previos al torneo se centraban en las dudas sobre la capacidad organizativa de México, en los cuestionamientos sobre infraestructura, en las preguntas sobre seguridad y sobre logística. Pero semana a semana, partido a partido, historia a historia, esa narrativa fue siendo reemplazada por algo completamente diferente: el reconocimiento unánime de que México no solo había respondido a las dudas, sino que las había pulverizado de manera tan rotunda que los propios escépticos terminaron convirtiéndose en los más entusiastas promotores de la experiencia mexicana en el Mundial, porque al final, lo que este Mundial 2026 ha demostrado de manera definitiva es algo que los mexicanos ya sabían, pero que el mundo necesitaba ver con sus propios ojos para creerlo: que la grandeza de un país no se mide únicamente por el tamaño de su economía, por la modernidad de su infraestructura, ni por el poder de su influencia global. La grandeza de un país se mide también, y quizás sobre todo, por la riqueza de su cultura, por la calidez de su gente, por su capacidad para hacer sentir bienvenidos a quienes lleguen de lejos, y por esa habilidad única de convertir un evento deportivo en una celebración de la humanidad compartida, que trasciende todos los límites y todas las fronteras. México le mostró eso al mundo entero durante el Mundial 2026. Y al mundo entero, con independencia de sus diferencias y de sus prejuicios previos, no pudo hacer otra cosa que inclinarse con respeto y admiración ante la magia inagotable de un país que lleva siglos sabiendo algo que el resto del mundo todavía está aprendiendo: que el corazón es siempre más poderoso que el dinero, y que la cultura auténtica es siempre más memorable que el espectáculo más costosamente producido. México no quedó en segundo plano en este Mundial. México fue el Mundial. Y eso es algo que ningún marcador, ninguna estadística y ningún análisis podrá jamás borrar de la memoria colectiva de todos quienes tuvieron la fortuna de estar presentes, de todas formas y desde todos los rincones del mundo, en este momento extraordinario de la historia del fútbol y de la historia de México.